Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con dinero de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Le saluda Cristian Maradiaga, Ronald López y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, saludamos al pueblo hondureño. Hoy es jueves 30 de enero del año 2020, un programa más de Cuarto Poder. Un tema importante que ha surgido esta semana es la reactivación del Foro Nacional de Convergencia, el FONAC. ¿Para qué vamos a reactivar esta institución? ¿Qué beneficios vendrá a traer a la sociedad? ¿Qué soluciones vendrá a gestar en esta crisis sistémica que tenemos en nuestro país? Problemas sociales, económicos, políticos y la crisis institucional, por supuesto. ¿O con qué intenciones surge? De eso vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado, pero es importante también conocer un poco la historia del Foro Nacional de Convergencia, don Carlos. Reactivar el Foro Nacional de Convergencia es una amenaza para el Consejo Nacional Anticorrupción, que tiene una estructura muy fuerte y se utiliza la estrategia de dividir y vencerás, pues hay organizaciones que tienen representación en el Consejo Nacional Anticorrupción y también ahora están integrados en el Foro Nacional de Convergencia, sostiene la diputada Dori Gutiérrez de El Pinus Socialdemócrata. Estos señores, como dicen, se la saben todas. Como estaban viendo una sociedad civil robustecida, una coalición, por ejemplo, de apoyo a la MASI y otros sectores que nos hemos unido alrededor de temas claves, entonces ellos lo que están intentando es crear una paralela, donde aparentemente ellos plantean que hay una ¿cómo se llama? Plantean que hay una participación de los diferentes sectores. Entonces, definitivamente, nosotros creemos que no es realmente una intención de que participe la sociedad civil, sino de cooptarla. Y además de eso, queremos decirle que de repente también van contra el CNA, porque el CNA tiene una estructura en donde hay participación de diferentes organizaciones. Entonces es una manera también de cooptar al CNA para que de una u otra manera no pueda actuar y que tener ahí un grupo similar, a veces hasta con las mismas organizaciones, porque el COEP está en uno y está en el otro, las iglesias están en uno y están en el otro, y así sucesivamente para hasta confrontarlos y como que dicen, dividir y vencerás, quien es tu amigo de tu mismo oficio, entonces ellos mismos se van a desarticular. La intención era que hubiese una participación no solo de crítica, sino propositiva. Me recuerdo que Marco Orlando Iriarte, que fue mi jefe, que yo trabajé con él, junto con el FONAC, crearon una ley muy buena de educación a propuesta del FONAC, que nunca la tomaron en cuenta aquí en el Congreso Nacional. Pero después eso se fue degenerando, lo politizaron. Me recuerdo que pusieron los presidentes de los empleados públicos y otros que trabajan con el gobierno, entonces estos definitivamente terminaron de reventar al FONAC porque no tenía ninguna credibilidad, ni ninguna proyección, ni tampoco ningún impacto en la vida nacional. ¿Con qué finalidad se creó el Foro Nacional de Convergencia? ¿Por qué se abrió el sarcófago específicamente cuando se rechaza la continuidad de la MASI? ¿Qué propósito había eso? En Honduras todo genera suspicacia. Yo quiero participar en ella. Esta tarde nos acompaña el doctor Julio Navarro, catedrático universitario, sociólogo y analista de la realidad política, social y económica del país. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, a Cuarto Carlos, Poder. Ramón, y gracias por la invitación. Pareciera que nosotros vamos en un proceso de reciclaje. O sea, viejas organizaciones, viejas instituciones creadas, hoy hay que reciclarlas, porque pareciera que no se ha agotado su uso.
Esto tiene que ver mucho lo que es el foro, cómo fue creado el foro. Uno debe recordar, mire, que la Constitución de la República de Honduras, la última que se aprobó ya por 1980, le dio la autoridad a los militares de tutelar el proceso democrático en Honduras e incluso de garantizar la estabilidad política y la otra palabra que pusieron, la alternabilidad. Y los militares fueron cumpliendo eso. Cuando los civiles no pudieron dirimir sus controversias, sus diferencias en los órganos que la democracia crea, ellos fueron capaces de hacerlo. Usted recuerda, de mayor edad, Ramón puede ser que no había nacido, en 1985, son los militares los que resuelven el conflicto que se originó en el Partido Liberal de legitimidad de quién era el candidato y quién no. Y ellos sacaron entonces la famosa opción B, que todos los sectores aceptaron. Incluso recuerda usted, Callejas, aún ganando las elecciones, individualmente las aceptó, porque era un hombre del sistema. Es así como recuerda usted que el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, sabiendo que le habían hecho fraude, pero aceptó los resultados, porque primero está la sostenibilidad del sistema y no la credibilidad de una persona en particular. Entonces los políticos nuestros se dieron cuenta, principalmente Callejas y todo eso, que ellos no podían seguir dirimiendo los conflictos en los cuarteles, sino que habría que crear instancias. En aquel momento se comenzaba a hablar de sociedad civil o de organizaciones sindicales, gremiales, de todo tipo. La sociedad civil, que le llamábamos después, aparece más o menos a finales de los años 90, pero en aquel momento del 90 los protagonistas de poder ayudarle a los políticos a resolver problemas eran las centrales obreras, centrales campesinas, la empresa privada, sectores de ese tipo. Entonces Callejas es uno de los primeros promotores en crear un organismo de ese tipo, que no tenía la estructura, lo que posteriormente fue el FONAC, pero sí era un medio de debate. Es en ese medio de debate, recuerda usted que Callejas da porque hay que reconocer que la izquierda tenía derecho a tener un partido, que los que habían salido emigrados porque participaban en movimientos de izquierda debían de volver al país. Fueron comisiones, recuerdo, por Picho Gorsten, por Mario Rivera López, a visitar los emigrados que había en Nicaragua, y todos así vinieron. Entonces pareciera que los sectores dominantes, liberales y nacionalistas, llegaron al consenso que ocupaban un partido de izquierda que estuviera mejor dentro del sistema que fuera del sistema y que podría generar algún grado de desestabilidad. Naturalmente esto tiene que ver con otro elemento, recuerda, es que ya el problema del Salvador se había arreglado. La guerra del Salvador ya había terminado en el FMN, había negociado y todo eso. Entonces lo que se llama FONAC primero, y que después en el gobierno de Reina le ponen Foro Nacional de Convergencia, porque Reina hablaba de converger sistemas y todo eso, un poco para quitarle el origen eminentemente nacionalista. Y ese foro, sí, fueron organizaciones que para aquella época, mire, eran representativas de sectores organizados en nuestro país, como eran obreros, que a uno decía que eran centrales obreras gobiernistas y todo, pero sí representaban bases obreras organizadas tanto en la CTH, en la CGT, en la FUT, había otra, algo social cristiano, recuerdo, y las organizaciones campesinas, los empleados públicos, incluso los gremios magisteriales que habían sido muy fuertes en el 80, siguieron siendo fuertes en el 90. Y el sector empresarial, habría que aclarar mucho, mire, que en aquellos tiempos el sector empresarial era prácticamente una sola unidad y era un gremio poderoso, presionando al gobierno. En aquellos momentos el gobierno no tomaba una medida sin consultar al sector privado, porque había un liderazgo fuerte a nivel del sector privado, algo que hoy ya no lo encontramos. O sea, el sector privado dejó de ser como organización
un elemento que podía influir en las políticas del gobierno. Hoy no, hoy siguen siendo empresarios que influyen en las políticas de gobierno, pero a nivel individual, porque ya entraron en relaciones de negocios con el Estado, etc. Entonces, luego, mire, terminó el FONAC, y cuando los conflictos ya de más o menos de cuestionamiento del modelo político que se da en 2009, 2008, 2009, mucho menos para convocar un organismo que podía ser el FONAC. Siempre lo mantuvieron nombrando personas a nivel burocrático, pero nunca le dieron el papel que había desempeñado en la década del 2009. Ahora la pregunta hoy es, ¿cuáles propósitos hay para reciclar un poco lo que era el FONAC? Cuando nosotros vemos que hay un desmantelamiento total de todas las organizaciones sociales que antes podían beligerar en la calle. Cuando uno ve a nivel general, mire, yo digo algunas cosas que puede ser que alguna gente no esté de acuerdo, cuando planteo que, mire, hace 4 años este gobierno era más fuerte o era más débil que 4 años después. Pues uno asume que con todos los cuestionamientos que han habido, este gobierno sería más débil. Pero con lo que ha pasado con la MASI, nos ha demostrado de que este gobierno, al contrario, hoy es más fuerte que hace 4 años. Porque hace 4 años fue capaz de ceder a la presión del movimiento llamado Indignados y aprobar una instancia con la OEA para hacer algo sobre la corrupción. 4 años después, este gobierno le dice, no sigue la MASI. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces eso le refleja fuerza. ¿Cuál es la fuerza que pueda tener este gobierno con relación a hace 4 años? Bueno, pues yo creo que hoy tienen la seguridad ellos de que los militares como tal están apoyando decididamente al gobierno. Y como fuerza de presión que siempre han sido los militares, no son un peligro para la estabilidad o la legitimidad que pueda tener el gobierno. Pero es suficiente tener a los militares de apoyo al gobierno, pues yo creo que el gobierno se ha dado cuenta que no. El sector social organizado, o sea, que ha aparecido como sociedad civil, que se constituyó en forma paralela al gobierno, que es el papel que ha hecho ASJ, que es el gobierno paralelo de que puede intervenir en algunas acciones de colaboración. Entonces se han dado cuenta que ASJ ha perdido mucha credibilidad en los sectores civiles como para que pueda tener capacidad de convocar, de negociar. Entonces dicen, bueno, hay que revivir el FONAC. Nunca derogamos la ley, solo es de constituirlo. Y entonces, ¿constituirlo bajo qué? Bajo membretes. ¿Cuáles membretes recurrimos? A los membretes que habían siempre. Venga el representante de tal, el representante de tal, el representante de tal. Pero todos esos representantes, a excepción del sector privado, sin ninguna base social que puedan representarlos a ellos o que pueda servirles de presión para tomar algún tipo de política dentro del FONAC. Entonces, a mí me parece que eso es una forma de buscar apoyo en sectores civiles cuando yo tengo garantizado el apoyo de los militares. Pero también uno se le asalta otra cosa. La creación del FONAC es porque el gobierno percibe que aquí van a haber crisis políticas y que los militares ya no son mediadores de esa crisis política, porque los militares han tomado partido ya a tiempo por el gobierno, que ellos no pueden tutelar procesos de entendimiento, de transición entre las fuerzas políticas confrontadas. Entonces puede ser el FONAC el espacio donde se busque resolver cuestiones críticas al interior de los partidos políticos. Le digo, por ejemplo, a mí me parece que en el Congreso Nacional va a haber problemas para aprobar la ley electoral. Vea, 21 o 20 de agosto del 2013 se aprobó en Naciones Unidas una carta de compromiso de todos los partidos que iban a elaborar una nueva ley electoral, y incluso se anotaba todas las características que debe tener esa ley. ¿Se ha hecho? No. Fuimos a elecciones en el 2017, tampoco.
Y del 2017 para acá, con todo el cuestionamiento que hubo en las elecciones, le han dado largas a todo eso. Y le siguen dando largas al proceso de crear una nueva ley. ¿Por qué? A mí me parece que el Partido Nacional está conduciendo a los otros partidos políticos al espacio de tiempo que ellos quisieran discutir problemas que les interesa. Le digo, por ejemplo, que diga el Congreso Nacional a través de los diputados: vamos a aprobar una ley electoral, pero antes, partidos políticos, discutamos lo que es la reelección. ¿Qué idea tiene Libre sobre reelección? ¿Qué idea tiene Partido Liberal sobre reelección? Tienen resistencias. Y entonces no vamos a eso. Entonces no hay ley aprobada. Ahí puede generarse un conflicto. Y ese conflicto entonces puede irse a buscar a resolverlo en el FONAC. El letardo. Entonces puede hacer que le sirva al gobierno a entretenerlos allá mientras el tiempo avanza. De las elecciones. Bajo el cálculo del Partido Nacional. Yo escuché al presidente del Congreso Nacional que dijo: las elecciones primarias son el próximo año. Usted recuerda que hace más de un año Ricardo Álvarez dijo: las elecciones primarias deben de ser en el 2020. O sea, un año antes de las elecciones. De la general. Ricardo, ¿qué está pensando? Yo tengo que confrontar al 2020 al presidente de la República para disputarme la candidatura. Pero la prorrogo al 2021, creo incertidumbre al interior del Partido Nacional. Sí hay incertidumbre. Mira, a este momento, el partido que tiene los mayores problemas para definir un candidato presidencial es el Partido Nacional. Contrario, ¿por qué? A lo que uno cree, que es un partido organizado, que es un partido vertical, etcétera. Porque hay un liderazgo muy fuerte que ha tenido el presidente de la República, que gravita sobre diputados, sobre alcaldes y todo eso, que puede hacer que esos no tengan la capacidad ni el arrojo para enfrentarse al presidente de la República. Entonces dice Oliva: bueno, démonos tiempo en el cálculo, vámonos hasta el año 2021 a hacer elecciones primarias. Y también ese espacio nos sirve para algo, para que todos aquellos diputados que están imputados ahorita y que posiblemente van a imputar a otros, entonces en todo ese periodo estos diputados nos sirven a nosotros para limpiarlos y que puedan ser candidatos. ¿Ha contribuido el presidente de la República a esa estrategia de limpiar todos los diputados? Se ha contribuido cuando no le dio continuidad a la MASI. Entonces, ¿estará agradecido el sector de diputados del Partido Nacional en el Congreso con las acciones del presidente? Sin duda, sin duda. Entonces, ¿será más fácil adquirir un compromiso de esos diputados actuales a favor del presidente de la República en una tercera candidatura, en un tercer periodo, que lograr alinearse a Tito Asfura, al presidente del Congreso, o a Ricardo Álvarez, en un proceso de agotamiento de los tiempos, donde no haya espacio para dirimir conflictos internos dentro del Partido Nacional? Entonces, según lo que yo tengo de información, en el Congreso Nacional hay 43 diputados del Partido Nacional totalmente a las órdenes del presidente de la República. Y los otros, que son más o menos 18 diputados, están entre Oliva y algunos 7 están con Ricardo Álvarez. Y hay unos 3 por ahí que no se sabe si están con Oliva, Ricardo, o están con la potencial candidatura que puede tener don Tito Asfura. Entonces ve, el panorama del proceso electoral del próximo año no se ve claro. Y puede haber un conflicto. ¿Y cómo resolvemos ese conflicto? El presidente le va a decir: mire, aquí están representadas todas las fuerzas, que es a través del FONAC. Vamos a ese debate y ahí lleguemos a acuerdos. Ya recuerde que crearon una especie de FONAC con Naciones Unidas, cuando vino el comisionado de Naciones Unidas a establecer un diálogo.
Carlos, Ramón, un diálogo que estableció ese hombre y no logró ni tan siquiera una solución. O sea, no se pudieron ni de acuerdo en qué tipo de café tomaba. Y fíjese que ese hombre le hicieron un homenaje en Honduras, le dieron una medalla, le dieron un reconocimiento. Y mire, ese hombre ha de estar hasta penado, pues. Porque a él lo llevaron a resolver un problema, sí, que eran las elecciones. Lo dijo públicamente. Y él salió de allí con 134 problemas. 134 problemas. Porque todo aquel que llegaba, anote tal problema. Y él anotaba tal y tal problema. Entonces yo creo, le digo, que la sucesión, como decía Max Weber, el principal problema del partido político no es la doctrina, no es la organización ni nada, es la sucesión. ¿Quién sigue? ¿Quién le da garantías al Partido Nacional de que va a seguir en el poder? Se lo da la ley electoral actual. Con esa ley ha tenido 3 gobiernos consecutivos, cuestionados o no, pero ha tenido tres gobiernos. Entonces esa ley le da garantía. ¿Quién les ha garantizado todo ese tipo de asumir decisiones del Congreso por parte del Ejecutivo? Pues el presidente actual. ¿Quién los puso de diputados? El presidente actual, que creó 2 movimientos. En estos métanse ustedes, en estos métanse ustedes, y al final los unió. ¿Puede hacer que ese proceso se vuelva a repetir? Sí, también se puede dar. Entonces yo repito, yo creo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno por revivir el FONAC es más o menos una organización que puede servirle a mediano plazo para dirimir conflictos políticos que se generen en el no entendimiento del Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, para resolver problemas y que aparezca a nivel internacional como un consenso de todos los sectores sociales, fuerzas vivas y económicos representados en un organismo democrático que fue creado no ahora, sino que fue creado en otros tiempos y que tuvo algún nivel, como decía Doris Gutiérrez, de eficiencia, que se llama Foro Nacional de Convergencia. Ahora, adelantémonos a los hechos, entonces, vámonos unos meses adelante. Mire, yo sé que la situación que está viviendo el país es difícil, incluso para los analistas más doctos en este momento, poder dirimir qué es lo que va a suceder a finales del 2020, durante todo el 2021. Supongamos que se dé esa crisis política, esa crisis electoral, que un condicionante del Partido Nacional para aprobar una nueva ley electoral sea la reglamentación de la reelección. Puede ser. Y si se dan conflictos mayores, que no existan acuerdos, ¿qué soluciones entonces o qué participación va a tener en este caso el Foro Nacional de Convergencia? ¿Hasta dónde podemos llegar, doctor? ¿Una Asamblea Nacional Constituyente o qué otros elementos podríamos mencionar? Mire, la idea de que han manejado que hay que hacer consultas sobre segunda vuelta, sobre si hay una constituyente, sobre llevar a referéndum o plebiscito el problema de la reelección. Mire, esas son frases, muchas de ellas agarradas por el gobierno de la oposición para entretener a los partidos políticos en un debate interno sobre eso. Y el Partido Nacional ir ganando tiempo. Porque, bueno, incluso el Congreso Nacional ha dicho que es hasta posible poner una cuarta urna, ¿va? Por lo cual hubo un golpe de Estado en Honduras, pero volvemos al reciclaje, ¿va? Están nuevamente reciclando viejas ideas que en algún momento la oposición ha manejado. Yo creo que los partidos de oposición, hablo de partidos fundamentalmente, no de las facciones que integran esos partidos, sí tienen que definir una estrategia particular, ¿va? A mediano plazo, independiente de la agenda que les vaya poniendo el gobierno, porque si no van a mantenerse entretenidos en esas cuestiones. Recuerde, la segunda vuelta ¿ha sido una bandera de la oposición en Honduras? Sí, ha sido una bandera. ¿Por qué tan atractivamente hoy la toma el gobierno? Entonces, algún interés o alguna maniobra de carácter político hay sobre todas esas cosas. O sea, el Partido Nacional hoy está convencido realmente que puede tener dificultades para ganar una elección en primera vuelta y que quiere realmente asegurarse una segunda posibilidad a partir de que
de lo que históricamente se ha demostrado, de que cuando lo que se considera sector progresista, sector de izquierda, se ha enfrentado a la derecha, mire, hay una avalancha de medios de comunicación, del aparato ideológico del Estado contra cualquier opción progresista que se pueda dar. Y el mayor ejemplo que hemos tenido es cómo salió Lenín Moreno de presidente en una segunda vuelta, en forma raquítica, y con un hombre que lo promovió como era Correa. ¿Por qué la derecha de Ecuador no protestó el resultado en una segunda vuelta, cuando fue demasiado reducido? Porque ya ellos habían negociado con Lenín Moreno. Entonces, mire, no es tan fácil en una segunda vuelta poder enfrentarse a los grupos económicos que tienen mucho poder porque tienen muchas cosas que perder, a oposiciones que solo tienen un mensaje y esperan la simpatía del elector. Mire usted, qué interesante. Es de ponerle mucha lectura a lo que dice don Julio Navarro. Una segunda vuelta, prácticamente usted está estableciendo que le conviene más al Partido Nacional que la oposición, que en su discurso maneje ese tema de la segunda vuelta, y que a un caso hipotético que se dé este factor y que vaya a segunda vuelta el Partido Nacional en contra del Libre, tendrá más capacidad el Partido Nacional de aglutinar los otros sectores, claro, por el mismo temor de la población a la izquierda y vender el mismo discurso en contra del Libre. Es más, en esta ocasión, más poderoso, y causar un temor aún mayor por la radicalización de un sector. Eso es lo que yo entiendo en este caso de cómo ¿se imagina usted analiza la segunda vuelta? ¿Se imagina usted la furia que desató la cuarta urna? Que unificó sectores que uno no creía que fueran un poco tan retrasados, tan cavernarios y todo. ¿Se imagina usted una segunda vuelta donde un candidato progresista o un candidato con simpatías de izquierda tenga posibilidades de disputarle el poder a los sectores ya reconocidos en Honduras? ¿Por qué? Porque ya probaron en la primera vuelta haber sido primeros o haber sido segundos. Entonces, la segunda vuelta sí aparece, mire, un proceso, una acción política realmente democrática de tener gobiernos más representativos, pero usted necesita procesos realmente transparentes y equilibrados, no ventajosos de los que tienen el poder económico sobre los otros que no tienen recursos como para hacerle frente a ese tipo de cosas. Entonces, hoy en día la oposición tiene que darse cuenta de cuáles cosas dividen a la población en Honduras. Correcto. Por ejemplo, ¿la palabra constituyente divide a los hondureños? Sí los divide. Sí. ¿Quién los ha dividido? Bueno, sabemos quiénes. Hay sectores que no tienen, no están a favor de una constituyente, aunque la constituyente los vaya a favorecer, pero ya les dieron una idea de que esa constituyente va a tener profundidades que no van al alcance con los límites del sistema económico. Entonces, eso divide a la gente. Aunque si usted en la realidad mirara que se puede realizar la constituyente en Honduras, si usted va a una constituyente, la constituyente la ganan los liberales y la gana el Partido Nacional. ¿Por qué? Porque Libre, que es el tercer partido fuerte, no tiene liderazgos consolidados a nivel departamental ni a nivel municipal. De 1.500.000 votos, 30 diputados saca Libre. De 450.000 votos, Partido Liberal, 26 diputados. 26 diputados. Porque no hay liderazgos, y usted para una constituyente necesita ese tipo de liderazgos. ¿Por qué no hay esos liderazgos fuertes a nivel departamental o municipal? Porque la estrategia del Libre ha sido eminentemente presidencialista. Correcto. O sea, la gravitación de todas las acciones políticas han estado centradas en ganar la presidencia, no en ganar diputados, en ganar alcaldes o ganar regidores. Es que en contrario, los partidos otros sí tienen liderazgos departamentales con recursos lo suficiente como para poder ganar una constituyente.
Pero la derecha de este país no corre ni esos riesgos. Cuando Mele convocó una constituyente, sí puede hacer que tuviera tenido problemas para ganarla, pero hoy en día no tiene problemas el sector conservador en este país para ganar una constituyente. Y en la medida en que le acortaran más el tiempo como para poder llevar las ideas de una constituyente, eso le generaría sospechas dentro de la población electoral. Claro. Entonces, mire, una constituyente divide a la gente. Otro elemento que divide a la gente, hablar de socialismo del siglo XXI. Mire, hay gente de Libre que sigue con esas consignas de socialismo del siglo XXI. Pareciera que quisieran ser oposición para toda la vida. Porque entonces la derecha aquí le dice, mire, el socialismo del siglo XXI, ¿qué es Venezuela? ¿Cuál es la imagen que han vendido a nivel mundial de Venezuela? Todos sabemos, internamente son otras cosas las que suceden en Venezuela. Claro. Entonces dice uno, mire, hubo socialismo del siglo XXI realmente, cuando estaba Chávez y el petróleo valía $147. Entonces Chávez estructuró un poder incluso a nivel de América Latina que le disputó, diríamos, el poder fáctico que tenía la OEA con relación a Estados Unidos. Entonces esa frase también no solo divide, asusta a la gente, ¿no? Asusta a la gente. Socialismo quiere decir todo eso, pero usted le dice a Libre, a la base crítica de Libre, que esas frases ya no se van a manejar. Entonces le dice, son traidores, son aquí, son allá, etcétera. Y el otro elemento que hoy en día puede dividir a la población es la segunda vuelta. Yo, por ejemplo, particularmente yo creo que aquí la oposición bien estructurada no necesita segunda vuelta para ganar un proceso electoral. Más bien lo pondría en riesgo. O sea, el Partido Nacional no es cierto que no sea derrotable, ¿va? O sea, sí no es derrotable si todos los sectores contrarios a él van divididos en cada uno de los partidos. Y esa división que manifiesta la oposición, también usted la ve al interior de los partidos, que se da esa división. Por ejemplo, yo escucho a Libre. Libre dice, va a aplicar el mismo modelo de las elecciones pasadas. Otra vez hay tantos movimientos que apoyan a doña Xiomara. Todos esos nombres que apoyan a doña Xiomara es lo que modernamente se llaman membretes. Venga el membrete tal, venga el membrete tal, venga. O sea, eso implica cohesión, implica aquí va. Sí. Pero entonces, usted representa un movimiento, yo otro. Doña Xiomara es la candidata. Usted arme su planilla, yo armo mi planilla y usted arma su planilla. Pero entre los tres hay ventajas comparativas de un movimiento con relación a otro. Y entonces al final, ¿qué lista de diputados le sale? El que tiene mayores ventajas. Y entonces, ¿qué resentimiento para arrastrar? Por eso es que el Partido Nacional sabe, entre más cerca son las elecciones primarias de la convocatoria a una elección general, le sirve más, porque a usted no le queda tiempo de dirimir los conflictos. Yo particularmente le he dado seguimiento a las elecciones primarias que ha habido en Honduras. Mire, de todas las elecciones primarias que han habido en Honduras, las únicas cuestionadas que realmente se cree que hubo fraude es lo que le pasó a Ricardo Álvarez. Porque de las otras elecciones primarias que hubo en Partido Liberal y Partido Nacional, mire, a nivel presidencial nunca hubo discusión. ¿Quién la ganó? Reina la ganó ante Rosenthal. Si Reina tenía más tradición, era aliado de Flores. Entonces, volver a eso es volver a ensuciar el qué. Porque ¿dónde sí hay fraude en elecciones primarias? Hay fraude a nivel de diputados y a nivel de candidatos alcaldes. Y eso se los atribuyen luego a quien ganó la candidatura presidencial. Y no a las culturas de aspiraciones de poder que tiene cada uno de los dirigentes departamentales o municipales. Hacemos una brevísima pausa y vamos a retomar sobre la misión que se habla que debe de cumplir el Foro Nacional de Convergencia. Y usted también podrá hacer uso de las líneas telefónicas. Una brevísima pausa. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales,
análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Menos gente en elecciones primarias. Nos acompaña el doctor Julio Navarro, sociólogo, catedrático universitario, analista de la realidad política, económica y social y cultural del país. El Foro Nacional de Convergencia, que se ha reactivado, en palabras del mismo jefe de Estado, la misión es que le dé seguimiento al plan de nación. Doctor Navarro, ¿de qué plan de nación estamos hablando? Porque lo que escuché cuando el presidente expuso para su reelección fue de programa 2020, que ya estamos en el 2020, 600,000 empleos, 14,000 millones de dólares en inversión, un aeropuerto en Comayagua y un centro mundial financiero. Pasé el fin de semana anterior y no hay ni una piedra para construir ese sistema de ese centro financiero, sí el aeropuerto. ¿De qué plan de nación se habla? Pues yo creo que el plan de nación que puede hablar el gobierno es el que empiezan a aplicar en un próximo periodo presidencial. 22 en adelante. Claro, porque ahorita, ¿qué puede descomponer usted? Porque así dice, el Foro Nacional Por de ejemplo, Convergencia le voy le a da decir, seguimiento al plan de nación. Un elemento fundamental, dice, para hacer un plan de nación es las prioridades que da el presupuesto. El presupuesto del 2020 ya está aprobado, publicado en la Gaceta. Usted va a cambiar las prioridades que este gobierno ha tenido sobre la inversión en seguridad, en Fuerzas Armadas, no la va a cambiar. Pero pueden entretenerse los políticos ahí en definir cuál es la estrategia económica, la estrategia social, la estrategia de inversión en el Foro Nacional de Convergencia, sí los entretienen. Y el gobierno le interesa tener entretenidos a esos políticos ahí, haciendo expectativas sobre lo que hay. Sí, yo creo que sí. Ahora, la oposición necesita un plan de nación para presentárselo al pueblo y convocarlo a elecciones sobre ese plan de nación acordado entre todos los componentes de la oposición. Sí ocupa, porque mire, el convocar a elecciones nuevamente bajo la figura eminentemente partidaria ya no es suficiente. Hoy los electores tienen pocas preferencias por votar por partidos, pero sí tienen muchas preferencias por votar por personas, también por votar por acciones o ideas que plantean esas personas que pueden cambiar sus condiciones de vida. Entonces yo creo que lo que el presidente está diciendo que va a hacer ese plan de nación puede hacer que busque un acuerdo con todas esas fuerzas que le puedan legitimar a un respaldo político a él para un siguiente periodo. Yo le voy a decir, yo tengo mis dudas serias de que el presidente no esté pensando en un próximo periodo. Mire, nadie deja el poder por dejarlo, y principalmente cuando hay tantas amenazas hoy en día en la justicia de que pueden amenazar a una persona que haya ejercido el poder, y hablo de amenazas judicialmente dadas. Entonces es mejor uno permanecer en el poder para poder tener algún tipo de blindaje. Entonces yo creo que esa idea de que elaborar un plan de nación y todo eso, mire, es una idea muy peregrina, ya superada, que allá después del Mitch se pensó en eso, que el Mitch nos debió haber hecho reflexionar en Honduras para definir políticas de Estado más allá de un periodo presidencial, y todo eso realmente fracasó. Mel puso una gran cantidad de indicadores, de propuestas de transformación en Honduras que podían abarcar un plan de nación, de las cuales, mire, el presidente actual fue tomando muchas. Recuerda el Palmerola, ¿va? Crear un centro de comunicaciones a nivel de Centroamérica,
pero que eso se va a convertir en una miniatura. Se imagina un aeropuerto que va a competir con el aeropuerto de El Salvador con 6 mangas, o que va a competir con el aeropuerto de Panamá que tiene 118 mangas, etc. Entonces uno no se concibe. Pero esas son un poco las ocurrencias que se le van dando al gobierno. Ahí mismo con ese centro financiero nos hace creer que va a competir, digo, con Gran Caimán o con el mismo Panamá. Le consulto en ese mismo plan de nación. Como educador está al tanto que el sistema educativo en América Latina es de la mitad o de mediados del siglo XX y que no corresponde a la cuarta revolución tecnológica, y Honduras es el que está, digo, en los lugares más difíciles de todo ese desglose o de desfase que hay. Se habla de ese plan de nación, pero yo no escucho de implementarlo en eso que tanto hace propaganda. Se ha habido y han estado sentados magisterio, gobierno, y no se ha tocado el desfase que tiene el sistema educativo. Mire, una cuestión que tenemos hoy en día que no la teníamos antes. Una encuesta que sacó el INE, oficial, 24% de los hondureños no creen que la educación sea un mecanismo para lograr el desarrollo. Y no creen que la educación sea un mecanismo de ascenso social. Mire, eso es terrible, ¿va? Como la población, y uno dice, ¿por qué la gente no cree eso? Usted va a familias de clase media y tienen 3 universitarios que no encuentran empleo. Y el que encontró empleo está en un call center, ganando el salario mínimo, menos para lo quizás. Cual no fue formado. Entonces, un proyecto de educación, mire, buscando calidad, buscando diversificación, pasa por otro problema. En Honduras al 80, miren, en el 80 habían 4.400 escuelas en Honduras. Miren, en el 80 habían 31 colegios oficiales en Honduras. Oficiales públicos que podía entrar la gente sin pagar. Hoy hay 595 colegios oficiales. La mayoría de esos se crearon hasta antes del gobierno de Callejas. Hoy usted encuentra más o menos 18,000 centros educativos. Entonces, esa era parte del trabajo que hicieron los diputados en aquellos tiempos. Usted recuerde que los profesores criticábamos a Marco Antonio Andino, ¿va? Porque andaba creando centros educativos por todo lado, y que lo decíamos que los creaba para generar empleo, pero cumplían una aspiración de la población. Y una lucha estudiantil. Claro, una lucha estudiantil. Mire, al 2010 habían en Honduras 2.2 millones de hondureños que asistían a un aula de clase. Mire, tenía prácticamente el 25% de la población hondureña en un aula de clase. Con maestros de otro compromiso, usted podía crear una nueva generación. ¿Sabe cuánto tenemos hoy? Cifras de Banco Mundial: 1.753.000 alumnos. Óigame, o sea, hemos perdido casi 500.000 alumnos. Escuché unos indicadores de más de 1 millón de jóvenes. Pero ese es de los que nunca llegaron. Ajá. No. Yo le hago de los que... Yo ya tenía 2.2 millones. Sí. Y hoy tengo 1.753.000. Entonces usted me puede decir, es que el índice de nacimiento en Honduras se redujo. No, sigue intacto. El índice de crecimiento de la población sigue en 2.2. Me puede decir la migración. Se llevó los jóvenes. Bueno, también se puede ser un indicador. Pero ¿se han ido 500.000 niños y jóvenes a Estados Unidos? No se han ido. Y entonces, ¿por qué hay 500.000 alumnos menos en el sistema educativo? En la medida que se ha profundizado la pobreza, un padre pobre hasta le da pena mandar a su hijo a la escuela porque no tiene las condiciones mínimas para darle alimentación. Vamos a escuchar las llamadas y, en mi opinión, eso debe ser, Leo, número 1 en un plan de nación. Escuchamos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Sí, adelante, amigo. Sí, mire, lo escucho aquí en Azacualpa, Santa Bárbara, ¿va? Sí, aquí lo estoy escuchando, soy fiel oyente de su programa, me escucha, o sea, pues me gusta el programa que pasa todos los días, ¿verdad? Muchas gracias. Y para decirle ahí a don Julio, un saludo a la distancia, ¿verdad?
Así como está el Partido Nacional en el poder ahorita, que ha empobrecido más el país, no se cree que Juan Orlando se quede en el poder, porque el pueblo más bien ya está hundido en la pobreza, más bien, ¿verdad? Más bien nos ha empobrecido más bien de lo que estamos. El 65% se ha creado más pobrería en Honduras, y por eso no creo yo que, en mi sistema no creo que gane el Partido Nacional ya, así como tiene Juan Orlando el país mentado en Nueva York y todo eso, ¿verdad? Buenas. Muchas gracias, muy amable por escucharnos, Gracias Santa Bárbara. Entonces hoy el reto es ir a las casas a traer a esos jóvenes que se han quedado. ¿Pero qué? ¿Eliminaron la merienda? Se eliminó. ¿Eliminaron la matrícula gratis? Se eliminó. Entonces hoy, muchos lugares, también hay ausentismo escolar por problemas de seguridad. Entonces, ya le digo, nunca nos imaginamos nosotros que a este siglo íbamos a tener disminución de la matrícula y no por disminución del índice de crecimiento de la población, sino que la pobreza nos ha hecho que los niños no salgan de sus casas para ir a la escuela. Entonces necesitamos recuperar lo otro. Cuando a esta época, miren, según los compromisos que hemos tenido con organismos internacionales, no era eso, no era mejorar fundamentalmente la incorporación de jóvenes a la escuela, sí mejorarlo en preescolar, porque en preescolar hemos tenido muchas deficiencias, pero el compromiso era mejorar la calidad, diversificar las carreras, promover la educación media. La educación media, yo le digo, habían 30 colegios en el 80, hoy hay 595, pero la matrícula en educación media no ha pasado de 500,000 de estudiantes. Mire, 1994, habían 85,000 o 83,000 estudiantes que salían de sexto grado. Al 2010 llegamos a tener 190,000 estudiantes que salían de sexto grado. O sea, había una buena cobertura. Eso se nos ha venido otra vez abajo. Y entonces el país requiere mejorar los niveles de educación. Pero también, miren, los niveles de educación deben mejorarse, pero que tengan salida ocupacional. O sea, que el título académico no sea un medio de frustración. Entonces, cuando usted le pregunta a un padre de familia, ¿usted cree que la educación es un medio de ascenso social? Mire, tengo 4 universitarios y el que realmente nos ayuda es el que se hizo mecánico, porque no funcionó en el colegio. Ese es el que contribuye a la familia. Y muchachos realmente avergonzados de tener 22, 30 años y seguir viviendo en la casa de sus padres. Mire, este es un problema real sobre los cuales deberían de haber consensos. Sí. No, mire, la mayoría de esos que salen de escuelas bilingües y todo eso van a dar a los call centers. Correcto. En Honduras hay una característica, mira, a nivel de call center, el hondureño es el mejor dotado, el que tiene mejores competencias en el habla de inglés, porque el hondureño no tiene acento, habla el inglés como lengua materna. De ahí los tiquillos tienen su acentillo, ¿va? De ahí los guatemaltecos tienen su otro acento, los nicaragüenses más, los salvadoreños menos. El hondureño no tiene acento. Usted cuando consulta a un call center sobre una tarjeta de crédito, tenga la seguridad que ahí le está contestando un hondureño. Cuando consulta sobre cuestiones médicas, ahí está un hondureño en Panamá, en una central, contestándolo. Entonces, necesitamos, fíjese bien, ya no solo hablar de calidad, hablar de pertinencia de conocimiento, sino que tenemos que volver a luchar por la cobertura, porque la pobreza nos ha sacado los niños de las aulas de clase. La migración nos sigue sacando los niños de las aulas de clase. El desafío de la oposición en el Foro Nacional de Convergencia. Yo no creo que la oposición tenga un espacio para plantear propuestas en el Foro Nacional de Convergencia. La oposición necesita hacer otro foro. ¿Otro foro para qué? Para tomar como punto central el país. Mire, ya no partidos ni nada. A mí me parece que la oposición debe hacer lo siguiente. Partido Liberal, el Partido Libre, Narrala. Tú no puedes conocer, Narrala tiene gente.
Claro. Mire, vamos a... ¿Cuáles son las cosas que debe de haber en un pacto político para ser gobernantes? Discutamos este pacto. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo firmamos? ¿Asumimos compromisos? Entonces vea, con eso que tenemos aquí, usted que es del Partido Liberal, váyase a buscar la candidatura presidencial con esto. Usted que es del Partido Libre, váyase con esto a buscar su candidatura. Yo que soy del otro, de Narrala, váyase con esto a buscar su candidatura. ¿Y después qué hacemos? En elecciones transparentes, ¿qué hacemos? El candidato de esos tres que saque mayor cantidad de votos, que encabece la presidencia. ¿Con qué? Con este planteamiento que ya tenemos. En Honduras, ¿usted recuerda la alianza pasada? ¿Se habló alguna vez de qué se iba a hacer? No. ¿Se habló una vez de cómo iba a estar integrado el gobierno? No. Ah, no, porque eso nos divide, eso crea resquemores, porque no ponemos al país de primero, sino que ponemos a un partido político. Vea, si no hacemos eso, los hondureños siento que estamos perdiendo el país. Una llamada y es la última, no hay tiempo para más. ¿Le escuchamos? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para don Julio. Don Julio, ¿qué piensa usted de que el señor don Mauricio Oliva anuncia en un medio de comunicación profundas reformas electorales? Cuando le pregunta a la periodista, ¿va a haber segunda vuelta? ¿Va a haber voto electrónico? ¿Va a haber...? Y bueno, le hicieron cualquier cantidad de preguntas y él dice, no, dice, los tiempos no dan, digo. Y al fin, entonces, que todas las reformas que la gente espera, como la ciudadanización de las mesas electorales y el voto, el tal voto que van a hacer por... el voto domiciliario, resulta que el hombre terminó diciendo, no, entonces, ¿cuáles son las reformas profundas que don Mauricio Oliva pretende? Claro, sí. Yo le decía hace poco, mire, que esta ley electoral le ha permitido al Partido Nacional tener 3 gobiernos consecutivos. ¿Estarán interesados en cambiar esta ley? Dan expectativas a la población de que sí, que vamos a cambiar, que vamos a volver a una ley más democrática, un proceso electoral más confiable, pero hay que darle tiempo a eso, le dice. Porque las reformas constitucionales, para que haya una ley que permita algunas cosas que no lo permite la ley actual, debieron haberla hecho antes del 25 de enero. No lo hicieron. Entonces le dice, no, pero todavía hay tiempo en este año hacerlas para ratificarlas el otro año. Y el otro año, en una plena crisis de legitimidad al interior de los partidos, ¿qué consenso puede lograr usted para hacer una ley electoral realmente creíble? Claro. Muy difícil. Nos despedimos, don Julio, preguntándole, la lucha en contra de la corrupción, ¿qué participación tendrá el Foro Nacional de Convergencia? No, yo creo que ninguna. Mire, el gobierno ha dado pauta y ha dicho muy transparentemente, la lucha contra la corrupción terminó y por eso le cancelaron la MAS. Si le hubieran dado el seguimiento, señalaríamos de que hay todavía una esperanza de que pueda haber un combate a esas cosas. Muchas gracias, bueno, doctor mucho Julio Navarro. Muchas gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Les saludamos en todo el país y gracias por escucharnos y vernos, al igual que los compatriotas por distintas circunstancias han tenido que abandonar nuestra tierra. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.